Ahora doy oficialmente la bienvenida. Muchísimas gracias por estar. La verdad que hay gente de todos los lugares, hay caritas conocidas de años y gente nueva, que son las generaciones nuevas, que querían conocer un poco Control P. Para la gente nueva, Control P es un software de presupuestación y seguimiento de obras que hace 35 años que está en el mercado, que está en Latinoamérica, nada más que se va actualizando, pero los problemas de obra, los rendimientos de obra siguen siendo los mismos, así que sigue tan vigente como hace 35 años cuando nació desde el Instituto del Cemento Portland, con un grupo de ingenieros más locos que ingenieros. Hoy ya son más ingenieros que locos, creo. Pero bueno, muy contentos hoy de poder hacer una demo en vivo para que puedan preguntar todo lo que se necesita. La idea de hoy es mostrar un poco el concepto en profundidad y la herramienta en sí misma, que es lo que no hacemos nunca en vivo. Así que, ingeniero Alcaño, todo suyo el escenario. Ahora que lo podemos decir más serio, en serio, en el escenario. A ver, estoy en 2 computadoras, con lo cual espero que me trate bien la tecnología. Ahí me ven en 2 lugares a la vez, así que, bueno, esperemos no hacerme demasiado lío con todo esto que tengo acá, porque tengo 4 pantallas. A ver, sí es cierto, soy ingeniero, pero, a ver, en algún punto dejé de serlo. Yo digo que soy portador sano título de ingeniero, pero me tengo que disfrazar de ingeniero de vez en cuando eh, para volver a pelearme un poco contra las inconsistencias que encontramos por todos lados. A ver, las del mundo y las mías también, digamos, ¿no? Porque todos estamos muy tentados a la cosa rápida, la cosa no reflexiva, el prejuicio, ¿no? Y bueno, y al final la decisión tomada con información es mucho mejor. Quiero empezar hoy, que la demo va a ser una cosa mucho más operativa, digamos, que conceptual, pero algunos temas conceptuales tenemos que empezar a mirar. Y bueno, a ver, todo sistema de presupuestación y seguimiento de obra tiene estas 3 cosas, ¿no? Tiene insumos divididos en materiales, mano de obra y equipos, como un listado de cosas. Estos insumos además no son con nombre y apellido. En general, los sistemas de presupuestación son insumos genéricos, ¿no? Son cemento, no cemento loma negra. Eh, es cerámico 20 por 20 primera calidad, no de tal color, porque en el momento que estamos presupuestando por ahí no sabemos todo lo que... A ver, por ahí no tenemos definido los colores, no tenemos definido la cosa, y son cosas que se definen más adelante. Definir por las dudas cosas antes es un concepto muy poco lean, digamos, ¿no? O sea, el lean dice que hoy están de moda, digamos, el lean construction es, a ver, las cosas hay que definirlas en el momento que hay que definirlas, y definirlas antes es tan malo como definirlas después. Ahí está, en sala de espera, lo tenemos a Marco Tapia, de Ecuador. A ver qué, ya está por aparecer. Bueno, qué suerte que estás, Marco. Usted estaba hablando un poquito de Lean y esto de no definir las cosas antes de lo que hay que definir. Él es un tipo muy conocedor de este tipo de cosas. A ver, y estos insumos que están compuestos, que componen análisis de costos, una especie de chandías, después van a componer un presupuesto. ¿Qué cosas novedosas tiene el Control P? Que esta base de datos de insumos puede tener varios niveles. Puede, no es que sea obligatorio, ¿no? No sé qué está pasando. Dame un segundito. Ahí voy a volver a compartir. Ahí está compartido, ¿no? Sí, sí. A ver. Ahí está. Fíjense, con un insumo, lo que estamos haciendo acá es que cómo componen un análisis de costo mortero por metro cúbico, cómo se compone de materiales, tiene parte de mano de obra y a lo mejor parte de equipos, ¿no? Pero en Control P, además de poder hacer análisis de costo con un solo nivel, como les decía que lo hacía Chandías, un análisis de costo puede estar adentro de otro. O sea, yo podría armar ahora un análisis de costo que se llama mampostería, que tiene adentro el análisis de costo mortero, pero que además necesita insumos. ¿Ven? Por eso está en azul, ladrillo, y acá tenemos más mano de obra. La mano de obra no para hacer el mortero, sino para colocarlo. Ese mortero también puede estar componiendo a otro análisis de costo, como puede ser revoque,
que use el mismo mortero, supongamos, pero además necesita más mano de obra, este revoque, porque viene el mortero ya hecho, pero alguien tiene que fajear, tiene que cargarlo, tiene que fratasarlo. O sea que hay que, una vez que viene el mortero terminado, hay un incremento, digamos, de mano de obra que hay que poner. La mano de obra total será la mano de obra que tiene para colocar el mortero, pero hay que sumarle la mano de obra para hacerlo, ¿cierto? Y esto se llama explosión de insumos. O sea, un análisis yo lo puedo ver cómo está compuesto en sus actividades intermedias o cómo está compuesto hasta el final para verlo a lo Chandías. Pero todo esto transparente para el usuario. Después puede venir un análisis de costo de otro nivel superior que se llama mampostería terminada, que tiene adentro 1 metro cuadrado de mampostería y 2 metros cuadrados, por ejemplo, de revoque, uno de un lado y otro del otro. Entonces así se van generando los análisis de costos y a partir de acá, entonces ahora no solamente el de mampostería, sino que, bueno, un poco más abajo en la base de datos, puede estar losas, vigas, columnas, todo lo que viene. Y después de esto, entonces ahora vamos a poder seleccionar cosas de acá para armar un presupuesto, ¿cierto? Entonces vamos a tener un presupuesto que va a tener ítems, movimiento suelo, fundaciones, estructura, albañilería, y se van poniendo los análisis de costo. Lo que tiene de bueno esto es que cada vez que cambia el precio de un material, automáticamente cambia el mortero, automáticamente cambia la mampostería, automáticamente la mampostería terminada y automáticamente cambia el presupuesto. Pero fíjate que esto también pasa si por algún motivo cambia algún análisis de costo. Por decir, yo cambio el análisis mortero, ¿por qué? Porque quiero cambiar, no sé, cemento por cemento albañilería, o porque quiero dejar de hacerlo en el piso para ponerlo en una perita, o porque quiero dejar una perita más chica para hacerlo en una perita más grande. Yo lo cambio en un solo lugar y automáticamente cambian todos los otros análisis de costo donde lo necesitamos. Y bueno, y esta es como la base y la estructura que tiene el control P. Podemos ir inclusive un poco más allá, ¿no? Fíjese que yo podría generar cosas más sofisticadas que esto. Por ejemplo, imagínense que yo podría tener, a ver, no es lo mismo hacer un análisis, no es lo mismo hacer un presupuesto de una pared larga de 3 metros de alto por 100 metros que una pared que tiene todos recovecos y quiebres, y es mucho más difícil y cuesta más. ¿Cómo podemos hacer para meter dentro de nuestro modelo de costos esto? Entonces podemos definir un análisis que se llama encuentro por metro lineal, donde en este encuentro, por metro lineal de encuentro, materiales no va a haber, porque ya está en la pared que viene de acá y en la pared que viene de acá. O sea, de materiales prácticamente no hay. Lo que sí hay un poco más de materiales, porque ahí es donde se generan los desperdicios, ¿no? Yo podría decir que en un metro lineal del encuentro a lo mejor estoy rompiendo o perdiendo 6 o 7 ladrillos. Pero además necesito mano de obra, porque este metro lineal de encuentro se incrementa la mano de obra en ese metro lineal. Entonces puedo decir que hay una cantidad de oficial y ayudante más, X minutos más. Y entonces ahora, fíjate que en mampostería tenemos una cierta cantidad de metros cuadrados, una cierta cantidad de revoque, metros cuadrados de mampostería de muro, pero también podemos tener una cierta cantidad de encuentro. ¿Cuánto? Por ejemplo, si nuestras habitaciones fueran de 3x3, tenemos 3x3, 9 metros cuadrados en esta pared, 9 metros en la de enfrente, 18 y 18 más en las dos paredes, pero además, ¿y cuántos metros lineales de encuentro tengo? Tengo 3, 6, 9, 12. Y además el perímetro de la puerta y el perímetro de la ventana, que también son lugares donde se pierde tiempo y como zonas singulares. Entonces, una vez que nos pasa eso, le decimos que teníamos 36 metros cuadrados de muro y 18 metros cuadrados de encuentro. O sea, hay 0,5 metros lineal de encuentro por cada metro cuadrado de mampostería terminada. 0,5 metros lineal por segundo. Y esto, si las habitaciones se achican, empieza 0,6, 0,7, 0,8. Y si las habitaciones se agrandan, empieza 0,3, 0,2, 0,1, hasta que en una pared plana prácticamente hay 0. ¿Está bien? Entonces, podemos empezar a ver este tipo de poner este tipo de sutilezas, donde en dos presupuestos, la misma cantidad de metros cuadrados, si en un caso tiene muchos encuentros y en otro caso tiene
menos encuentro, en un caso tiene que ser más caro, en otro caso tiene que ser más barato. Y bueno, esta es una de las formas de poder manejarlo. Ahora, la cantidad del encuentro, ¿está bien? La cantidad de metros cuadrados, 0,5, 0,4, 0,3, esta base de datos además permite poner como si fueran reóstatos, ¿no? Se definen como si fueran dimmers. A ver cuál es el espesor del revoque, la distancia de transporte horizontal. O sea, tiene dimmers que la base de datos permite tunear para adaptarla a un presupuesto. O sea, el presupuesto lo armo como siempre. A ver, la base de datos es totalmente transparente, tiene los análisis de costo, tiene los rendimientos de mano de obra, de equipos. Adentro del control P hay bases de datos que tienen estas características de estar en N niveles, pero hay otras bases planas, para el que no quiere hacerlo y lo maneja como si fuera un chandías, pero podemos empezar a ser un poco más finos y más sofisticados. Y hasta acá, digamos, quiero llegar con un poco de esta teoría, si bien podemos empezar a hablar un montón de otras cosas, podemos hablar de los rendimientos, de por qué, de cómo se calculan, de si responden, cómo, pero ya te cuento un reóstato mucho más, un reóstato importante, que es el rendimiento de mano de obra, ¿no es cierto? O sea, nosotros pusimos en esa base de datos un rendimiento de mano de obra, como dice la OIT, que hay que ponerlo, la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo dice, vamos a homogeneizar los criterios de poner en una base de datos esto, de poner en una base de datos los rendimientos, y dice, podés agarrar, a ver, el rendimiento que una persona puede sostener a lo largo del tiempo es un rendimiento que vos agarras a la persona, una persona normal, la pones a hacer un trabajo, cualquiera de estas actividades, o hacer el mortero, o hacer el encuentro, o colocar mampostería, lo que sea, eso, y lo medís en un tiempo cortito, 10 minutos, 15 minutos, 20, no sé, algo así, muy, muy poquito. Y ese rendimiento lo extrapolás a la hora y lo extrapolás al día. Obviamente el tipo no descansó, de ninguna manera puede llegar a hacer esa cantidad en el día completo. Pero la OIT dice, a ese rendimiento calculado de esa manera vamos a quitarle un 40% y con ese 40% y lo que me queda, eso es lo que él puede sostener. Y con ese criterio se armó toda una base de datos con un estudio enorme que hubo, pero por lo menos tiene todo el mismo criterio. Ahora puede venir alguien y decir, sí, pero a ver, esto Fabián, es una base de datos donde el tipo el 40% del tiempo descansa y el 60% trabaja. Y a alguien le puede parecer mucho o poco, no sé qué, entonces le damos nuestras conclusiones si quieren, pero le pusimos a esto también un reóstato. Entonces vos podrías decir, bueno, mira, para mí descansan 50 y trabajan 50, o descansan 70, o descansa el 30 y el 70. Entonces también hay otros reóstatos que se pueden poner, entonces la base de datos esta se agranda y se achica independientemente de que tenga más metros lineales por metro cuadrado, o independientemente que la distancia de transporte horizontal sea más larga, con lo cual el costo de transporte me va a dar más grande. A ver, como ven, esto es muy distinto a trabajar en un Excel. Ahora, desde el punto de vista operativo, y ahí es donde me paso, y ahora voy a tratar de pasar a mi otra computadora. Ahí está donde tenemos el control P. Se supone que estamos más o menos bien acá y que lo pude hacer. Vos, Silvia, contame si me equivoco. Todo bien, Fabi, seguís bien. Perfecto, gracias. Bueno, y este es el control P que tiene, fíjate, por un lado tiene la base de datos, por el otro lado los proyectos. Algunas de las funciones de los dos primeros menús, que es la base de datos, están duplicados dentro de este set de iconos hasta aquí, y alguna función de los dos segundos menús está duplicado dentro de este segundo set de iconos hasta aquí, de aquí en adelante. Por ejemplo, si yo pongo bases abrir, me permite abrir cualquiera de las bases que ya vienen, algunas bases que ya vienen en N niveles, ¿está bien? Como la base Wizard, que es la más sofisticada que tenemos y ya está muy bien armada, o bases de datos más simples, que es donde vamos a entrar ahora. Ahora vamos a entrar en unas bases de datos un poco más simples, que están en un solo nivel, porque ahora no tiene sentido ponernos a jugar, digamos, con los reos. Dentro de estas bases, fíjense que hay dos cosas importantes: insumos y análisis de costos, que acá están, insumos y análisis de costos. Insumos
Es una lista de precios: arena, cal, cemento, yeso, hierro. Que están separados en material, mano de obra y equipos, y aparte están como codificados estos insumos. Por ejemplo, estas orejitas que se llaman divisiones y secciones: 02 es arenas, tierras y agregados, 03 aglomerantes y premezclados, 04 acero, hierros y otros metales. Y ustedes se van a ir acordando que 18 mano de obra, 14 equipos. Esto viene en una base de datos ordenada. ¿Tienen que respetar ustedes esto? No, no tienen por qué respetarlo, pero la verdad que está muy bueno, porque además es como lo divide el INTI. El INTI divide a todos sus insumos. Creo que hay un manual de materiales del INTI, qué sé yo, que bueno, que tiene esta codificación. El esquema de la codificación se hace a imagen y semejanza del Master Format de Estados Unidos, que también está ordenado para tener acá, ven, dos números del código para la división y dos para se llaman divisiones y secciones, y código propiamente dicho. Bueno, lo que digo es que hay mucho fino acá para trabajar. Listo, una lista de insumos que está cargada, que no tenemos que hacer nada. Después una lista de análisis de costos. Una lista de análisis de costos que también está cargada y que podemos agregarle análisis de costos en un nivel, en N niveles. Por ejemplo, no sé, excavaciones, tenemos cosas, hormigón armado, no sé. Y ahora digo, bueno, quiero armar un proyecto. Crear, y acabo de crear yo un proyecto totalmente vacío que se llama Demo 2. Y ahora, entonces, tenemos que ir a los iconos del proyecto. El proyecto no tiene absolutamente nada. ¿Se acuerdan que el proyecto estaba dividido en ítems o rubros? No sé cómo lo llaman. Acá el control P lo llama ítems. Por ahora no tiene ningún ítem. Perdón, proyecto, crear. Vamos a crear sin wizard un proyecto que se llama DD3. Demo 3. Demo 3. Dice, ¿y con qué base de datos lo quiere presupuestar? Lo quiero presupuestar con la base de datos esa que yo les decía, plana, chiquita, que lo voy a crear. Entonces, un proyecto que se crea totalmente vacío. Tan vacío está que si voy acá a los ítems, no hay ningún ítem. Quiero crear un ítem 01 que se llame movimiento de suelos. Un ítem 02 que se llame fundaciones. Un ítem 03 que se llame estructura. Y una vez que armo esto así, cuando voy al presupuesto, fíjense que acá me aparecen 3 orejitas, cada una correspondiente a cada uno de esos ítems que teníamos ahí al costado. Le voy a poner esto un poquito más acá. Ahí está. Vamos a achicar un poquito esto. Entonces, movimiento suelos, fundaciones y estructura. Y acá está. Movimiento suelos, fundaciones y estructura. Movimiento suelos adentro no tiene nada, porque todavía no tiene. Fíjense, acá dice agregar análisis. Entonces voy a los análisis, me trae la base de datos de análisis que yo había seleccionado, busco excavaciones y le pongo apisonado, excavación, relleno y retiro mecánico. No sé, elijo algunos análisis de costo. Y le tengo que poner las cantidades, los cómputos métricos. 22, 33, 22, 33. Cuando hago esto, recalcular y me dicen, mira, ya van $710, pesos o lo que sea en la moneda que yo lo haya puesto, porque esto sirve para cualquier país también, ¿no? 02, movimiento 0, fundaciones, voy a los análisis, voy a agregarle análisis de vuelta, voy a hormigón armado y le pongo base aislada y acá vigas de fundación y le pongo como cantidades, no sé, 12 metros cúbicos y 18 metros cúbicos. Cuando pongo recalcular me dice que van 6.000 pesos, $6.000 más. Y el tercero, vamos a poner losas, vigas y columnas. Entonces voy a los análisis de costo, voy a hormigón armado y le voy a poner columnas, doble clic, columnas, losas y vigas. Ustedes ya se estarán preguntando qué quiere decir columna, losa y viga, PA y PR. Bueno, en este caso es planta aislada y planta repetitiva. Porque si yo tengo una planta repetitiva, tiene menos costo de encofrado, porque los encofrados se pueden reutilizar de una planta a otra. En cambio, las plantas aisladas, fíjense que son más caras que las plantas repetitivas, justamente por este caso. Pero esto tiene que ver con cómo se arman los análisis de costos, que ya les digo, ya vienen armados y tienen muchísimo criterio.
te diría que no es una base de datos, sino que es una base de conocimiento, ¿no? Hay muchísimo metido ahí. Cuando recalculo, entonces ahora le tengo que poner los cómputos, 22, 33, 44. Cuando recalculamos, tengo 37.000, que más estos 6.000, más estos 710, me da un completo de 44.633. Este es el presupuesto octo. A esto le vamos a poner coeficientes. Ven que acá hay un iconito que dice coeficientes. Le pongo, no sé, gastos generales 10%, beneficios 10%, IVA 21%. Cuando recalculo me dice que sale 62.000. O sea que esto con gastos generales, beneficios e IVA me da 61.000. A ver si los puse bien, coeficientes. Ahí está, ok, con gastos generales, beneficio IVA. Y acá están esto es sobre cuál de esto que está acá afecta si lo hago sobre el anterior o sobre el original, si son en catarata o no son en catarata. Bueno, distintas. Listo, tengo mi presupuesto costo. Tengo mi presupuesto costo y mi presupuesto venta. Lo primero que querría hacer es, bueno, quisiera imprimirlo. Toco la impresora. Acá arriba hay un iconito de impresora. Y cuando toco la impresora, digo, quiero ver, por ejemplo, un presupuesto venta, un presupuesto costo. Lo mando a pantalla. Y acá tengo, ahí está, mi presupuesto. Movimiento suelo, fundaciones, estructura. Esto, en este caso, salió discriminado, pero podría estar no discriminado, y yo le digo al sistema que reparta todos estos costos para adentro en los costos unitarios. Pero hasta acá, digamos, más o menos fácil, y esto, si lo queremos hacer con un Excel, lo podríamos hacer con un Excel sin problema. Ahora ya vamos a empezar cosas un poquito más complejas. Yo quiero sacar una explosión de insumos. Quiero saber cuánta arena, cal, cemento. Perdón, antes de la explosión de insumos. Voy a ver la impresión, pero no, salimos, vuelvo. Vamos a la explosión de insumos. Tengo la explosión de insumos y esto es todo lo que yo tengo que comprar. Cuánta arena, cal, cemento voy a necesitar para toda mi obra. ¿Bien? Esto ya es un poquito más difícil de hacer en Excel, ¿no? No que sea imposible, y lo quiero ordenar ABC, de mayor a menor incidencia. Y quiero hacer una impresión de la explosión de insumos. Y quiero que salgan estas cosas, y quiero mandarlo a pantalla, y cuando hago un zoom acá en la pantalla, ven, tengo ahí tanto de material, tanto de mano de obra, tanto de equipos, tanto de subcontratos. Se ha dividido. Esto podría ser como la lista de cosas que tengo que pedir. Esto también yo lo puedo sacar a Excel y darle a compras para que digo, mira, esto es todo lo que tengo que comprar. ¿Y qué lo tengo que comprar ahora? Bueno, ya vamos a ver cuándo lo tengo que comprar, pero todo lo que hay que comprar es esto, y acá tenemos la incidencia subtotalizada, digamos, por material, mano de obra y equipos. También podría ser que aparezcan todos juntos y que me aparezca, a ver, sin ese corte. Pero también hay otra cosa interesante acá que se llama impresión matricial. Miren esto, impresión matricial. Es un poco más difícil de hacer. Fíjense que yo no hago los listados aparecen, ya están hechos. Yo hago un modelo de costos y los listados son como formas o espejos que reflejan a ese modelo de costos que ya están armados, que yo después lo puedo cambiar, puedo agregar otro, pero en realidad esto es lo que tiene de interesante. Y acá, en este listado matricial, lo que me muestra es movimiento suelo, fundaciones, estructura, o sea, la estructura, el presupuesto que yo armé, pero donde en columnas tenemos material, mano de obra, equipos y subcontratos. Es interesante porque a lo mejor vos querés subcontratar la mano de obra de las bases. ¿Cuánto te están cobrando? Bueno, acá sé lo que yo tenía previsto que esté en mi presupuesto, según los reóstatos, como yo los puse y todo el resto. Salimos de acá. Y bueno, entonces tengo el presupuesto costo, tengo el presupuesto venta. Hay que distinguir también entre presupuesto costo y presupuesto. Acá yo estoy pasando el presupuesto costo al presupuesto venta con esta catarata, movimiento suelo, perdón, gastos generales, beneficios e IVA.
digamos, no estoy pasando de uno a otro así, pero también podría pasar cambiando cosas, ¿no? Yo podría decir, este es mi presupuesto costo y este presupuesto costo lo voy a duplicar y ahora voy a armar un presupuesto venta, pero un presupuesto mentiroso, ¿no? Un presupuesto donde yo quiero subir el precio de las cosas. Y ahí, además, yo puedo querer cargar los primeros ítems y no los últimos, no todo parejito como estaba haciendo acá, para tener un desahogo financiero. Pero si yo quiero poner todo más caro, pero ¿cómo hago para poner todo más caro? Y para que sea consistente. Yo no puedo subir el precio de la arena para que salga más caro, porque cualquiera se va a dar cuenta y dice, ¿por qué comprar la arena tan cara? También sería muy obvio cambiar la cantidad de los insumos. O sea, yo no puedo poner que voy a comprar que necesito más ladrillo de los que necesito. Digo, ¿por qué? Necesitas 100 ladrillos por metro cuadrado si yo con 10 ladrillos por metro cuadrado es suficiente. ¿Por qué cómo tenés tanto desperdicio? ¿Por qué? No lo podés justificar. Tampoco podés cambiar el precio para subir el precio si querés ser inteligente y que no te lo puedan cuestionar. Tampoco podés cambiar el precio de la mano de obra, el precio unitario, ¿no? Porque si escuchan, me estás poniendo un médico a hacer una pared, ¿por qué no pones un oficial y un ayudante que ya sabemos más o menos cuánto cuesta? El lugar donde nadie puede sospechar, digamos, de esto, y vos lo puedes justificar, es el rendimiento de la mano de obra. Y se acuerdan que teníamos un reóstato. Yo podía agarrar ese reóstato y decir, mira, en vez de que por cada hora de oficial y ayudante en todo mi presupuesto, yo quiero poner 1,20, 1,30, lo que sea. Entonces el presupuesto se pone más caro. Y la gente, y cuando viene alguien a decirte, che, pero ¿por qué da tan caro tu presupuesto? No, lo que pasa es que son lentos, pero son buenos, digamos, ¿no? Podemos decir algo del estilo. Entonces, es el lugar buenísimo como para poder, o sea, es una herramienta muy interesante este reóstato, todos en general, ¿no? Pero ese en particular, que me permite hacer eso o también cambiar de zonas geoclimáticas. Suponete que vos tenés que hacer un presupuesto. Esto que tenemos acá, los rendimientos que están en las bases de datos son rendimientos para las zonas de climas, para una metodología muy determinada, que está muy bien definida en Control P y en su documentación y en sus cursos, ¿no? Esto se hace de esta manera y con esa hipótesis está pensado. Tenemos entonces el rendimiento. Y ese rendimiento está para las zonas geoclimáticas templadas, ¿ah? Ni mucho calor ni mucho frío, ni mucha lluvia ni poca lluvia, ¿está bien? Y después, ¿qué dice la OIT? La OIT dice que si vos te vas a zonas climáticas más cálidas y húmedas, no es lo mismo trabajar con 25 grados de temperatura y con 50% de humedad que trabajar con 40 grados de temperatura y 90% de humedad. El cuerpo rinde distinto y la OIT te dice, mira, en esas condiciones vas a tener que bajar el rendimiento por lo menos un 7%. Entonces yo agarro ese reóstato y le bajo un 7%. Y en zonas frías también tengo que bajarle. O sea, el mayor rendimiento es en las zonas templadas y en las zonas cálidas es menos el rendimiento por el calor y en las zonas frías es menos el rendimiento por la ropa, los guantes y la molestia. Y bueno, y la OIT dice, como entonces un mismo presupuesto para la misma casa en Tucumán o en Ushuaia o en Córdoba, tiene distintos valores de estos rendimientos que podemos empezar a manejarlo. Cierro el presupuesto, cierro los ítems y ahora voy a abrir, había ido, fíjense, este iconito es el de ítems, lo habíamos visto recién, este otro iconito es el de presupuesto, lo vimos recién, y ahora vamos al tercer icono, que es el GATS, que fíjate que ¿te acordás que me pone como una barrita por ítem? Yo digo, mira, puedes empezar a estirarlo, digo, mira, quiero que esta tarea llegue desde acá hasta acá, esta tarea llegue desde acá hasta acá, esta tarea llegue desde acá hasta acá, ¿eh? Quiero además, quiero ver las opciones estas y quiero ver las descripciones sobre la barra, no quiero ver los códigos, quiero ver un poco menos de meses, quiero ver un poco menos de tareas, quiero ver la descripción un poquito más ajustada, quiero ver la curva de inversión, quiero ver los porcentajes de la curva de inversión, quiero moverme como un papel. Cada uno de estas barritas se corresponde biunívocamente con
este es el presupuesto con estas orejitas del GAC. Tengo 3 orejitas, 3 barritas. 50 orejitas, 50 barritas. Pero fíjense que, perdón, acá en el presupuesto yo les mostraba que adentro de la orejita 3 había 3 cosas, losas, vigas y columnas. Sin embargo, acá se había resumido en una única barra. Pero si yo acá voy a la orejita 3, igual que antes, tengo losas, vigas y columnas. Y puedo reprogramarla o puedo programarla internamente como a mí me parezca. Y cuando salgo y hago un zoom para atrás, fíjate que ahora recalculo los porcentajes en función de las macanas que yo me mandé ahí adentro. ¿Sí? Quiero imprimir quiero imprimir el plan de trabajo, entonces toco la impresora y quiero imprimir, por ejemplo, un diagrama de Gantt, el detalle por periodos. Quiero donde las tareas principales salgan en azul, las tareas secundarias salgan en oro. Hago boca y lo ponemos acá, lo mando a la pantalla y tengo... A ver, ¿se dan cuenta lo difícil que es hacer esto en un Excel? Digamos, ¿no? Excel, Project, ponerme a hacer, ¿entendés? A ver, y esto acá, ¿sale? A ver, miremos un poquito las tareas. ¿Ven? Las losas, vigas y columnas. Acá en las primeras tareas yo no le había dicho nada de cómo estaba la repartición temporal aquí adentro, pero acá sí. Pero fíjate, ¿ves? La primera es como que las subtareas, como yo no le dije nada, supone que hay una repartición lineal. A ver, el sistema trata de hacer lo mejor que puede con la información que yo le doy. Si yo les tiro una tarea, ¿y qué va a decir de las de adentro? No dice nada, las pone todas iguales. ¿Qué va a hacer? Ahora, si yo le doy un detalle de lo que va pasando, o con el tiempo más adelante lo voy precisando, yo digo, esto llegaba desde acá hasta acá, pero ahora ya tengo un poco mejor de precisión de cómo lo hago con otros niveles. Abajo de todo, vamos a encontrar las coordenadas de los avances acumulados y no acumulados, y esto es un cash flow, ¿no? Flujo de egresos, flujo de ingresos, y flujo de ingresos acumulado. En realidad no es un cash flow, sino es un flujo de egresos, acumulado, porque para el cash flow necesitaríamos los ingresos que no están, digamos, todavía, porque estamos en una etapa prevista, no sabemos nada. A ver, pero ojo, que estamos en un momento previsto del presupuesto. Vamos a cerrarlo a esta impresión. Pero ahora quiero sacar desde acá una explosión de insumos. Cuando yo estaba en el presupuesto, que no tenía el concepto tiempo metido dentro, la explosión de insumos es una explosión de insumo total. No me puede decir cuánto es en enero o febrero, porque no había tiempo. Pero ahora que ya le definí algunos tiempos, esta explosión de insumos me puede decir una explosión de insumos mensual. Entonces yo puedo saber, acá fíjate, esto es en abril, en mayo, en junio, en julio, cuánto arena, cal, cemento voy a necesitar. Esto es una calendarización de insumos, ¿sí? Y suponete que yo lo quiero imprimir a esto, a ver si me sale. Ahí estamos, ¿no? Esto es la impresión matricial para el mes de enero, sino para el mes de febrero, sino para el mes de marzo. De cuánta arena, cal, cemento voy a necesitar para cada uno de los insumos. O quiero imprimir esto. Fíjate, donde tengo ahora el presupuesto. Fíjese que en las primeras... acá tenemos el esquema la explosión de insumos del presupuesto total. Y en esta explosión de insumos del presupuesto total me dice para abril, mayo, junio, qué es lo que voy a necesitar. La calendarización de insumos. Ahora ya le puedo dar a compras una cosa más interesante de no solamente necesito esto para que vos hables con el corralón, sino que le puedes dar una previsión de cómo lo voy a ir necesitando a lo largo del tiempo y cuándo hay que hacer los pedidos por los tiempos de entrega, que el área técnica no sabe cuáles son los tiempos de entrega porque no conoce al proveedor. Dice, mira, si vos querés que yo haga este proyecto a la velocidad que habíamos dicho en el Gantt, yo voy a necesitar estas cosas en esos momentos. Tampoco sabe área técnica si va a poder, si hay dinero para copiar o no, si le conviene copiar o no. El tipo que hace esto está con la cabeza en que, ¿qué necesito? Entonces pues yo le digo al área de compras, mira, esto es el último momento en el que lo voy a necesitar. Si vos lo querés comprar antes que esto, está todo bien. Pero después que esto no, porque si no vamos a atrasar la obra, ¿no? Y también tenemos, fíjate, una previsión de la mano de obra
mes a mes, a ver cuántas horas vamos a necesitar mes a mes para cada una de las categorías, digamos, que salen como explosión de insumos de los análisis de costo. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Sí, varias. Pues ¿cómo? Varias. Dale, empecemos con alguna. Mariano, ¿no? Sí. Sí. Primero, en cuanto a la actualización de precios, si lo podrías mostrar cómo lo realizás, cómo se hace, porque yo traté de seguir lo que estaba indicado en el manual, pero la verdad con una compañía lo tratamos y no nos sale. Entonces, quería verlo como ilustrados o como... Aquí yo no tengo a ver, ¿cómo haría yo la actualización de precios? La actualización de precios, bueno, no lo voy a hacer ahora, después hacemos un Zoom específico con vos y lo miramos, pero la actualización de precios tiene varias formas. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es actualizar toda la base de datos para hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu base de datos tiene 5.000 insumos y tu presupuesto va a usar 50. Entonces, ¿cómo sí se hace? Yo armo un presupuesto, olvidándome de que los precios son viejos. Una vez que tengo el presupuesto, saco una explosión de insumos. De esa explosión de insumos me dice que a lo mejor son 100, no 5.000. Esos son los únicos que tengo que actualizar. De esos insumos los ordeno ABC. Los primeros insumos, los más importantes, no los saco de una revista, ni siquiera de un listado que me entrega el proveedor, porque el listado del proveedor no tiene el descuento según mi forma de pago. Lo más importante es pido por teléfono y los actualizo solo. Y después, el resto de esos 100 le puedo decir a mi secretaria, mira, actualizalo. También podría esta explosión de insumos, sacarla y exportarla a un Excel, y este Excel dárselo a mi proveedor. Y digo, mira, este es mi lista de necesidades. Por favor, ¿podés ponerlo aquí a todos estos datos? Y después hay un proceso por el cual esta lista que yo le entrego, que ya va con los códigos míos, no con los de él, él tiene que ponerle los precios, pero con mis códigos, esa lista tiene un proceso para ser chupada y ser metida. Entonces ahora tengo el presupuesto metido. Pero acá hay un tema de procesos mucho más importante que un tema de... es un tema de conceptual que nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Hay algunas herramientas que una de las cosas que hacen es, dicen, bueno, mira, apretamos un botón y traemos los precios de, no sé, de Mercado Libre. Pero esos precios después vos no los conseguís. Hay una variación de 3, 4, 5%, 10% que puede perfectamente haber, hace que tu presupuesto no te sirva. Esta es, según nosotros, la forma más eficiente de poder y precisa, a ver que tiene estas dos cosas, más eficiente y precisa de poder, compartirla. Un minutito, dame, no, acá, esta computadora ahora. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de yo tengo un presupuesto y un plan de trabajo. Esto es lo que creo que va a ocurrir. Un presupuesto, una vez que yo agarro una obra, que era una expresión de deseo, digamos, ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? Un plan, digamos, ¿no? Me encantaría, quiero ganar el loto. Sí. ¿Jugás al loto? No. La expresión de deseo. ¿Jugás al loto? Sí. Entonces acabo de convertir esta expresión de deseo en un objetivo. No quiere decir que yo vaya a llegar, ¿está bien? Pero lo pongo como objetivo. Entonces ahora tenemos que empezar a ver qué es lo que esto previsto, tenemos que empezar a ver los desvíos, y un desvío no es ni más ni menos que un previsto contra un real. Si no hay previsto o no hay real, no hay desvío. Pero empezar a hacer un control, como mensual, digamos, hacer un previsto contra real, nos pone en la responsabilidad de que el previsto no sea cualquier cosa, no sea una boludez.
Porque si el previsto está mal previsto, es una boludez, realidad menos boludez, como diferencia da boludez. Digamos, y yo con eso no puedo tomar decisiones. Lo que tengo, a ver, tengo que tomar los datos de la realidad, y esto es muy importante, pero igual de importante que eso, que el presupuesto no diga cualquier cosa. Y para eso tenemos que empezar a ver esto que yo les decía de, a ver, de los reóstatos, estamos en Tucumán, no estamos en Tucumán, tenemos más encuentros, la distancia de transporte horizontal, la distancia de transporte vertical. Entonces ahora sí, vamos a empezar, empiezan a resignificarse empiezan a resignificarse los desvíos que vayamos teniendo en eso. Y ahora, yo quiero cambiar un poquito la dinámica, y porque siempre, a ver, esto de hacer y trabajar con una herramienta y buscar los ejemplos no es una cosa de improvisación, es una cosa de que vos lo buscás y lo decís de una manera, y ya lo había hecho, y no lo puedo reproducir mejor que lo que hice en otro momento. Así que voy a poner un videíto, que lo voy a ir parando, de un ejemplo que a mí me gusta, como lo estuvimos trabajando, y lo vamos a ir comentando en el medio para ver cómo vamos a hacer un seguimiento. Y es un seguimiento como lo hace el PMI. Ya vamos a ir viendo. A ver, vamos a compartir la pantalla. Perdón, antes me olvidé de compartir el sonido. Así que primero tengo que compartir con sonido, y les voy a compartir esto. Aquí está el videito. Y vayamos escuchando esto, y yo lo voy a ir parando y vamos a ir haciendo comentarios. Cambia el tiempo, cambia todo, ¿está bien? Ahora, como, fíjate que en eso se parece al BI, a lo que yo te decía. Tengo un modelo de costos y un montón de listados, que son estos. ¿Ven? Yo no armo los listados. Los listados están armados monitoreando el modelo. Yo muevo el modelo y los listados responden. ¿Está bien? Vos no armás listados, los listados ya está. Puedo parametrizarlo un poquito, pero si no, también lo puedo sacar Excel y terminar de trabajar. Salgo de, si tengo presupuesto costo, presupuesto venta, plan de trabajo, explosión de insumo mensual, explosión de insumo total, listo. Y a todo esto, hasta acá, es lo que nosotros llamamos presupuesto. Yo lamento mucho que el documento presupuesto se llame presupuesto, porque para nosotros el presupuesto es el supuesto previo. Y el supuesto previo no es solamente el documento presupuesto. Son los análisis de costos, los N niveles, los reóstatos, presupuestos, los tiempos, los rendimientos, las explosiones de insumos y los precios. Todo. Todo esto es el presupuesto, que es lo que yo voy a comparar contra lo que vaya ocurriendo en la realidad. Entonces ahora tenía este GAN, que era nuestro plan de trabajo que teníamos hasta ahora, lo cierro y ahora quiero me empiece la obra. Entonces me voy a este otro icono que dice GAN de avance y certificación. Este es otro GAN que voy a abrir, que cuando lo abro aparece todo vacío. Lo primero que hago es le voy a copiar el GAN anterior, le pongo que le trae el GAN básico. Ahí está. Perdón. ¿Sí? Ahí está, ahí le traje, le copié el GAN. No es que tengo dos, sino que tenía uno. Ahora este se lo copio, este lo dejé congelado y ahora voy a seguir moviéndome con este para que este siempre tenga contra qué comparar. ¿Se entiende? O sea, este es como el punto fijo. No es que tengo dos, sino que ahora me cambio, lo congelé y salto al próximo. Voy a arreglar un poquito, le voy a poner las descripciones, voy a achicar esto, le voy a achicar esto, quiero menos meses, quiero menos tarea, y ahora sí le digo que sobre este gas quiero que empiece la obra, y estoy en esa línea roja. Cualquier va. Entonces, ahora yo digo, quiero que pase un mes más. Entonces quiero que la fecha de avance ahora ya no esté más al 1 del 10, sino que se ponga al 1 del 11, al 1 de noviembre. Ok, y entonces cuando salgo de acá, ¿ves? Estoy un mes después. Mire lo que hizo. Acá arriba decía 33, 33, 33. Ahora la raya roja se pasó un mes más. En realidad la raya roja está dividiendo el pasado del futuro, ¿sí? Y el pasado atrás, dice lo que estaba el 33 era lo que estaba previsto, y arriba dice 0, que es lo que se hizo en realidad, porque yo todavía no le dije nada. Como todavía el sistema piensa que hizo 0, ¿qué hizo para adelante? Subió el ritmo de lo que falta. Pero sin alargar la tarea. No puede alargar la tarea per se, porque no sabe si hay que inaugurarlo o no sé. Entonces dice, mira, si yo me atraso,
voy a subir el ritmo de lo que falta, pero sin alargar la tarea. Ahora, si yo por algún motivo me adelanto y en vez del 33 que estaba previsto se me ocurre hacer el 50, mire lo que hace. Me deja un 33 en el segundo mes, que era el ritmo que habíamos previsto, y acorta la tarea. Dice, si yo hago de más y ganamos tiempo, ya que ganamos tiempo no lo perdamos. Sigamos a ritmo, por lo menos no estaba previsto, y acortemos la tarea. Estos dos criterios pueden cambiarse, pero están bastante bien. ¿Sí? Entonces acá lo que suma 100 es el renglón de arriba hasta hoy y el renglón de abajo de hoy para adelante. ¿Sí? El renglón de abajo de hoy para adelante. Si yo saco una explosión de insumos, perdóname, yo ahora quiero controlarlo ahora. Yo tenía que haber hecho un 33% de esa tarea. Hice un 50%. ¿Están contentos o tristes? ¿Están contentos o tristes? Por el video tristes. No, no sabés si estoy contento o triste, pero todo depende, ¿no? Porque si ese 50 que vos hiciste, lo hiciste al ritmo que tenías previsto, perdón, lo hiciste con el rendimiento que tenías previsto o con un mejor rendimiento, que usaste menos material, menos mano de obra y además hiciste el 50, o sea, estás adelantado y vas ganando plata. Pero si lo hiciste con más gente, estás como perdiendo plata rápido. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que vayas adelantado no quiere decir que vayas bien, solo quiere decir que vas adelantado. Y si fueras atrasado, el hecho de que vayas atrasado no quiere decir que vayas mal, sino que solamente quiere económicamente, ¿no? Que vas atrasado. Mirá. No se pongan contentos. No se pongan contentos porque a lo mejor la parte que hiciste, usaste el doble de material o el material lo compraste el doble y usaste el doble de mano de obra. Con lo cual, vas muy mal y rápido. Es la peor de la situación. Ir rápido y caro es como ir a 200 kilómetros por hora contra la pared. Para ir mal, preferiría ir despacio. O sea, si mis costos estuvieran yendo mal, yo prefiero ir despacio, no rápido. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que comparar para ver si económicamente voy bien? Para ver si económicamente voy bien, lo que tengo que comparar es cuánto yo debía haber utilizado. Vamos a hacer un ejemplo. El avance lo cobraron, ¿no? No importa si lo cobré o no lo cobré, porque esos son dos temas, es un tema financiero. ¿Está bien? Porque si no lo cobré, después cuando lo cobré, a ver, vamos a sacar un tema económico, no financiero. Yo digo, yo tenía que hacer 10 metros cúbicos de alcohol y cada metro cúbico me salía $1, con lo cual esto me tenía que haber costado 10 pesos. Sin embargo, por algún motivo, porque llovió algo, yo hice 8 metros cúbicos, con lo cual esto me tenía que haber salido 8 pesos, pero me salió 9. ¿Sí? Pregunto a ustedes. A ver, ¿se entiende el problema este? Voy a ir un poquito para atrás, así queda el grafiquito. Fíjese, estaba previsto. Vamos a hacer, vio algo, yo hice 8 metros cúbicos, con lo cual esto me tenía que haber salido 8 pesos, pero me salió 9. Ahí está. Ese es el ejemplo. Tengo que hacer 10 metros cúbicos, me tenía que haber salido 10 pesos, pero hice 8 porque llovió, me tenía que haber salido 8, pero me salió 9. Pregunto, ¿gané o perdí plata y cuánto? O sea, ¿cuál es mi desvío acá? ¿10 menos 8, 10 menos 9 u 8 menos 9? Porque todos son desvíos. ¿Sí? Perdiste uno. Sí. ¿Cómo? Perdiste 1, claro. A ver, pero ojo, esto es lo que estamos haciendo cuando lo hacemos en Excel y restamos 2 columnas. No es esto lo que estamos haciendo. Vos estás diciendo exactamente lo que dice el PMI. Dice costo previsto del trabajo ejecutado menos costo real del trabajo ejecutado. Como si fuera un mantra, ¿no? Costo previsto del trabajo ejecutado menos costo real del trabajo ejecutado. ¿Cuánto cuánto me debieron haber costado los 8 que en realidad ejecuté menos cuánto me costaron los 8 que en realidad ejecuté? Yo podría decir acá, voy un 20% atrasado, esto es cierto. Yo tenía que haber hecho 10 y hice 8, voy un 20% atrasado. Pero de la parte que ejecuté, una posible lectura es, yo estoy perdiendo $1 por cada 8 metros cúbicos que estoy haciendo. Y si hago otros 8 metros cúbicos con el mismo ritmo, voy a volver a perder 1. Y quiero tener claro esto para poder corregirlo. Mírenlo.
¿Sí? Solamente en esta tarea. ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Perdón, voy atrasado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos 20%. De esto no hay ninguna duda. Voy un 20% atrasado. Ahora, acá yo tengo que hacer previsto contra real. Encontré tres combinaciones. 10 menos 8, 10 menos 9, 8 menos 9. ¿Cuál es el desvío que tiene? 1. ¿Cuál? ¿Qué hicieron? 10 menos 8, 10 menos 9, 8 menos 9. 8 menos 9. ¿Está bien? O sea, fíjate lo que hicieron y que si ustedes están de acuerdo en hacer 8 menos 9. Perfecto. Esto es lo que dice el PMI. Dice, costo previsto del trabajo realizado, realizado menos costo real del trabajo realizado. ¿Cuánto me costó lo que en realidad hice menos cuánto me debió haber costado lo que en realidad hice? Claro, menos 1. Ahí perdí un peso. ¿Está bien? Perdí un peso. De nada sirve comparar lo que estaba costo previsto del trabajo previsto menos costo real del trabajo realizado. 10 menos 9 es nada. 10 menos 9 me diría que ganamos un peso. Sin embargo, lo que hay que hacer es 8 menos 9, que perdimos un peso. La diferencia de equivocarme, de restar estas dos cosas, que todo el mundo hace 10 menos 9, es la diferencia entre suicidarse o salir a festejar con champán. ¿Sí? Es el idiota feliz. ¿Se entiende? Costo previsto del trabajo realizado menos costo real del trabajo realizado. Ejecutado, dice. Costo previsto del trabajo ejecutado menos costo real del trabajo ejecutado. Así. Esto, a ver, trabajar con este tipo de herramientas los deja a ustedes en la tranquilidad de no tener que andar pensando esto todo el día y si me equivoqué. A ver, el desvío está dado y se hace de esa manera. Y hay un listado con una fórmula que tiene que se hace de esa manera y no se hace de otra porque lo otro no es lo que hay que hacer. Cuando vos lo tenés a alguien desestandarizado en un Excel, todo el mundo puede hacer cualquier cosa y en general, revisen por favor los análisis de desvío que hacen y van a ver que en el 98% está mal. O sea, hay muy poquita gente que logra conceptualmente hacer eso cuando trabaja en una planilla Excel. Con lo cual estamos tomando decisiones, creemos que es 1 cuando es -1 o -1 cuando es 1, digamos, ¿no? Así lo llama. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el hecho de ir atrasado o adelantado es solamente una anécdota en esto, es solamente parte del paisaje, que no es que no quiere decir nada, pero si lo que voy atrasado, voy adelantado. Si yo voy atrasado y voy mal con los costos, por suerte voy atrasado. No es que, como voy mal en los costos, por lo menos voy adelantado. Otro idiota feliz. Voy mal y rápido. La peor de las situaciones es esa. Ir mal y despacio no es tan malo. ¿Sí? Fíjate entonces ahora, el costo previsto de trabajo realizado sería la explosión de insumos del 50. ¿Cuánto yo debía haber utilizado a precio previsto y rendimiento previsto para ese 50? Fíjate, explosión de insumos. Dice, para hacer ese 50, yo tenía que haber utilizado todo esto, para hacer ese 50 que está ahí arriba. Multifunción, carpeta, miremos uno solo, el más importante acá, ayuda de excavación. ¿Te dan cuenta que yo sobre este Gantt, donde le puse los avances, si pongo explosión de insumos, ya me saca la explosión de insumos de lo que yo necesito, que es cuánto debía haber utilizado para hacer ese 50? Y eso es lo que tengo que comparar contra lo que en realidad utilicé, que vamos a ver de dónde lo sacamos. Ese 50, vos tenías que haber utilizado 46 horas a $3,63 la hora. Eso es lo que tenías que haber utilizado. ¿Por qué tomamos ese insumo? Fíjense, de los 4 insumos que se utilizaron, porque se utilizaron solamente 4 insumos para hacer ese 50%, el más importante es este, ¿está bien? Que es el 53% del costo. Entonces, yo agarré ese y digo, bueno, voy a seguir solamente este y no voy a seguir a los otros. Voy a dedicarme a ver qué pasó en este mes respecto de ese insumo. Si esto ahora lo aprendo a hacer con este insumo, después lo hago con los demás, listo, ya solucioné el problema.
Y ahora lo vamos a comparar contra lo que en realidad utilizamos. Que ahora voy a sueldos y jornales y le digo a ver cuánto usé. Y se lo voy a poner al sistema en este lugar que dice insumos utilizados. En insumos utilizados le voy a decir que este mes utilicé ayudante de excavación en vez de 46 horas, ayudante de excavación, en vez de, perdón, contesté 46, no están mintiendo. Bueno, explosión de insumos, así 6,63 y era 46, sí, perfecto, perdón, tenías razón. Entonces yo te decía que acá, en vez de 46, te voy a decir que usé 38. Pero en vez de 3,63, 4. O sea, utilicé menos horas, más caras. ¿Está bien? Vamos a ver cómo vamos. Si yo en algún momento de este curso le estuviera enviando... Perdón, fíjense esto, ¿no? Yo agarré un solo insumo, fijé mi atención en un solo insumo y es lo único que yo les puse. ¿Por qué? Porque el control P dice, si vos querés controlar algo, poneme el dato. Si no me pusiste el dato, dice, yo presupongo que vos no lo querés controlar. Y si vos no lo querés controlar, te lo voy a sacar de la vista. Voy a decir que lo que estaba previsto es igual a lo real. Con lo cual te va a dar 0. O sea, yo voy a tomar que los desvíos son los desvíos solamente de los datos que vos me pusiste. Y el resto no tiene ningún desvío. Míralo. Que presten atención, este es el momento. ¿Sí? Si ustedes pudieran parar las antenas ahora, yo les voy a mostrar ahora un listado maravilloso, explosión de insumos, que va a especificar un montón de cosas. Se llama desvíos. Y lo voy a mandar acá a pantalla. Y quiero verlo de esta manera. Fíjense. A ver si lo puedo adelantar más. No. Acá tengo estas dos columnas, dice previsto, cantidad y precio previsto. O sea, es la explosión de insumos prevista para el 50%. ¿Sí? ¿Qué es el cantidad? Precio unitario. Cantidad, precio unitario para el 50%. Todo lo que está en verde es lo que no está controlado. Y lo único que está controlado es lo que está en negro, que hay un solo replo en negro, que es el oficial, el ayuda de excavación. La otra columna es lo que realizaron, lo que ocurrió en realidad para el 50%, o sea, costo previsto del trabajo ejecutado y costo real del trabajo ejecutado. Fíjense que lo que está en verde, el sistema supone que si yo no le dije nada, vamos a hacer un insumo un poquito más grande, si yo no le dije nada es porque no quiero controlarlo, ¿no? Entonces, si no quiero controlarlo, el sistema supone que yo no quiero que me molesten mis desvíos. Fíjate que todo lo que está en verde, si había algo previsto en las dos primeras columnas, lo pone igual en el real, porque ya no le dije nada. Entonces, cuando haga previsto contra real, que ese va a dar desvío 0. En lo único que va a dar un cierto desvío va a ser en los renglones negros, que es lo que yo le dije algo. En este caso, estaba previsto 46 horas a 3,63, pero en realidad se hizo 38 a 4. Con lo cual, cuando haga este por este, más este por este, más este por este, más este por este, que es el previsto para el 50%, dice tenías que haber gastado $316. Y cuando hace este por este, más este por este, más este por este, me dice que gastaste $299. 300 y pico menos 299 me va a decir que me gané 16,2. O sea, me gané en esta movida 16,2 pesos. ¿En qué? En lo único que controlé, ¿está bien? En el ayudante de excavación. En realidad no es que me gané 16,92. Perdí 14 por haber comprado la hora más cara. Este es un delta en pesos debido a la variación de precio. Y este es un delta en pesos debido a la variación de cantidades. O sea, no solamente tengo el desvío económico total, sino que lo tengo dividido en los dos centros de responsabilidad, no centro de costo, de centro de responsabilidad que tiene la obra. Compras, responsable de los precios. No guste ese. Atienda que está bueno. Compras, responsable de los precios, que después hará su descargo por la inflación. Y la jefatura de obra, responsable de las cantidades. Este tipo, el jefe de obra, me hizo ganar 31.
aunque yo solamente gané 16, él me hizo ganar 31, porque el otro me hizo perder. Después haremos el descargo. Pero claramente le hizo ganar 31 a ese señor, porque hizo que se utilicen menos horas para hacer la misma tarea respecto a lo que estaba. Y acá era un ejemplo chiquitito, pero no es que me hizo ganar 31, me hizo ganar 31 millones de pesos. Y si alguien me hace ganar 31 millones de pesos, no es mi jefe de obra, es mi hermano. Vos me haces ganar 31 millones de pesos y me das el hígado y te juro que me va. Me hago compatible. Me hago ADN compatibles, me hace ganar 31 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo a mi hermano no lo voy a... Me hace ganar 31 millones, ¿cómo no te voy a dar una parte de eso? Entonces se pueden dar como incentivos claros por productividad, ¿está bien? Donde ahora él se va a sentir cómodo, tranquilo, de romperse la cabeza, de no dormir los fines de semana, de dejar de ir a jugar al tenis, para que podamos entre los dos ganar plata. A ver, paremos un poquitito acá. Dejo de compartir y les voy a compartir otra cosa. Lo que les quiero compartir es esto. Quedan pocos minutos, Fabián, digo, para regular. Sí, ya termino, digamos. Pero esto es un efecto, esto es algo que pasa. Ahí está, vamos a compartir. Quiero compartir esto. Ahí está. Porque las cosas no pasan porque sí, ni porque la gente es mala, ni porque... A ver, generalmente porque los métodos que tenemos son malos. Acá tenemos un cuadro que habla de rendimiento y recursos. Digamos, cantidad de gente y rendimiento que tiene. Supongamos que una tarea, esa que estábamos hablando. El rendimiento que nosotros teníamos presupuestado, supónganse que es esto, un rendimiento tantas horas por metro cuadrado, o metro cúbico, lo que sea. Y para terminarlo en el tiempo que teníamos que terminarlo, definimos hay una cierta cantidad de gente. O sea, de este punto yo parto. Eso es lo que yo puse en el presupuesto, lo que sí lo puse en el presupuesto lo voy a poner en la obra, y que si empiezo a hacer algo, mejor, voy a ir para ese cuadrante, ¿no? O sea, si con ese mismo rendimiento pongo más gente, voy a ir por ese lugarcito, por esa rayita horizontalmente. Y si mejoro el rendimiento, voy a ir verticalmente. Y si yo me meto en esa parte verde, ve que en la punta a la derecha de arriba está más verde que en el otro lado, y que en otros lados, porque es un lugar más deseable. ¿Está bien? O sea, si yo me pongo allá arriba, arriba a la derecha, donde está bien verde, estoy ganando plata rápido. ¿Qué más puedo querer? Gano más que lo que estaba previsto y además lo hago en menos tiempo. Espectacular. Ahí tengo que ir. Pero cuando le damos la información a un jefe de obra, el jefe de obra habitualmente no tiene la información de qué tiene que hacer y con cuántos recursos. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el mes que viene? Entonces vos le decís al jefe de obra, mira, para el mes que viene hay que terminar toda esta pared. Listo. Y el jefe de obra no controla porque sabe cuánto costó en el presupuesto, a lo mejor tiene el presupuesto, pero no sabe cuál fue el rendimiento porque no se lo dimos. Entonces, si la gente no se controla, ¿qué le pasa a alguien que no lo controla? Baja. Esto se llama síndrome del estudiante. O sea, ¿vieron el estudiante o síndrome de Parkinson? Pero no es el de mover la mano. El síndrome del estudiante es un síndrome por lo cual es un sesgo comportamental, por lo cual la gente tiene una falsa sensación de que hay tiempo de sobra para terminar. Entonces, lo que le pasa a todo el mundo, que no se controla día a día, es que en los 2 primeros tercios del tiempo genera solamente 1/3 del trabajo. Y que en el tercio que queda no puede hacer todo, entonces no llega y se atrasa. El síndrome del estudiante es porque él empieza a estudiar despacito, despacito, después cuando empieza a acelerar, no llega. Pero si le doy más tiempo, le pasa lo mismo. Y si le doy más tiempo, le pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace
¿Cuál es el anticuerpo para el síndrome del estudiante? El anticuerpo para el síndrome del estudiante es decirle, mira, en el primer día tenés que estudiar una bolilla, en el segundo día otra bolilla, en el tercer día otra bolilla, y como son 10 bolillas, en 10 días vas a terminar. Y hay que seguirlo así. Cuando el jefe de obra se da cuenta que baja el rendimiento, en realidad no es que se da cuenta que baja el rendimiento, se empieza a dar cuenta que no llega. Y entonces dice, bueno, necesito más gente. Y mira hacia dónde va cuando le damos más gente porque él no llega. Va hacia ese lugar, que es la peor de las situaciones que yo le decía, ¿no? Es un tipo donde ahora estoy perdiendo plata y ahora puse más gente, estoy perdiendo plata y rápido. O sea, el peor de los cuadrantes no es el 1, es el 4. Es donde pierdo plata y rápido. En el cuadrante 1 pierdo plata despacio por lo menos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que alguien, para arreglar esto? En realidad yo lo que tengo que hacer es decirle, mira, no te voy a dar más gente. Si vamos mal, sacamos gente. Ahora arreglemos los rendimientos que tenemos que tener. Porque a lo mejor, a ver, esto podía haber pasado por varias cosas. Por un lado, por este síndrome de Parkinson, síndrome del estudiante, ¿no? Que no era controlado, entonces tenemos que empezar a controlarlo. Pero a lo mejor este rendimiento estaba mal, no porque estaba mal en la base de datos, sino porque tenía el agua lejos y tenía que ir a buscarlo en vez de ponerle una manguera que se lo solucionó. Los baños químicos estaban lejos. No sé, puede haber un montón de problemas que yo cuando se lo empiezo a solucionar, empiezo a ir a un mejor rendimiento. Y ahora que sí, que con poca gente tengo un mejor rendimiento, que es un rendimiento por encima del que estaba previsto, entonces ahora sí pido más gente y voy a la situación interesante de ganar plata rápido, ¿no? Esto es pero para esto, para que en la obra pueda ocurrir este círculo vicioso y no el de bajar e ir hacia la derecha, a la parte roja, el jefe de obra necesita más información que la que tenía habitualmente, que es cuándo tiene que terminar la pared. No, necesitamos darle lo que el control P llama el manual del jefe de obra. Y el manual del jefe de obra le dice, ahora ya no en idioma de rendimientos y de presupuesto, sino le dice en idioma de obra cómo es lo que está previsto en el presupuesto. O sea, le dice, tu objetivo es, dice, tu presupuesto quiere decir que, no sé si está bien hecho o mal hecho, si alguien puso bien los rheóstatos o no, pero a lo que nosotros nos comprometimos y a lo que nos van a pagar y lo que tenemos que poner como objetivo es que 2 oficiales y un ayudante tienen que hacer 10 metros cuadrados por día. Obviamente, si tengo los rheóstatos de otra manera o los volúmenes o la metodología, en vez de 10 era 9. Pero si el jefe de obra sabe que 2 oficiales y un ayudante tienen que hacer 10 metros cuadrados por día y el primer día no hacen lo que tienen que hacer, ya se puede hacer automáticamente una extrapolación de cuánto voy a perder. Y yo quiero que hoy, no cuando ya no hay tiempo de arreglarlo, que hoy sepas que cuando terminas vas a perder $500,000. Y que si perdés 500,000, a ver, y que perder $500,000 es una decisión. No, uy, me pasó. A ver, el riesgo de estas cosas, el riesgo no es algo que se padece, es algo que se gerencia. Pero lo que no hay que hacer de ninguna manera es creer que, a ver, si los análisis de costos fueron bien pensados, como están en esta base de datos, en general cuando hay desvíos en obra no son debidos a que la base de datos estaba mal, es debido a que el problema estaba en la obra. Porque si por un problema de obra yo cambio los rendimientos de la base de datos, así como sin pensarlo, lo que estoy haciendo es esta cosa mala que yo estoy haciendo hoy en la obra, validarla en la base de datos para todas las obras de acá en adelante. Y esto es lo que nos vino pasando durante mucho tiempo. Oigan, ¿querés dejar de compartir? Así se te ve un poquito más grande. Por esto, esta base de datos, sí, ya dejo. Por eso esta base de datos, a ver, vamos a poder argumentar mucho. Hoy no es el día, tenemos otros videos como para hacerlo. Pero con esto ya termino y quería dejarles un poco esta sensación. El control P no es solamente esto que vieron, el control P mucho más y tiene, pero que podemos profundizar mucho y de una forma muy precisa. Este manual del jefe de obra, digamos, a ver cómo sigue un poco el cuento, este manual del jefe de obra, también Control P tiene una herramienta
a ver, fíjense, este control P es de área técnica, ¿no? Es como de la línea, del alambrado para afuera. Funciona este control P. Con datos que a lo mejor vienen de la obra, pero se trabaja en oficina técnica. No es el jefe de obra el que tiene que usar el control P. En el control P se arma y se trabaja en oficina técnica. Pero le damos el manual del jefe de obra y hay una herramienta que se llama USIF, Unidades de Control y Gestión, que lo que te permiten es administrar a todas estas cuadrillas que estamos teniendo en la obra. Porque lo que le pase a tu empresa va a ser la suma de lo que le pasa a la cuadrilla 1, más lo que le pasa a la cuadrilla 2, más lo que le pasa a la cuadrilla 3. Si la cuadrilla 1 estuvo con un rendimiento mejor al previsto, ganó 100 pesos. Y la segunda, otro 100. Y la tercera, otro 100. A tu empresa, y eran solamente esas tres, tu empresa ganó 300. Pero si hay dos que ganaron 100 y una que perdió 100, ganaste solamente 100. Es lo que le pasa. Entonces, ¿qué es ese módulo del control P de la línea municipal para adentro? Es una herramienta, ahora sí, para el jefe de obra, para ayudarle a saber cuáles son las cuadrillas que están en rojo, cuáles son las que están en verde, ayudarlos a corregir ese tipo de cosas y a empezar a tener una sensación cierta, no con el diario, no después de que pasó, no es que mirando por el espejito. Porque si nosotros pasamos todo al control P y a fin de mes terminamos, a lo mejor nos pasamos un mes trabajando mal. Y con un mes están perdiendo, no sé, 20.000 o 50.000 pesos por día. A ver, es muchísima, ¿entendés? Es 1,5 millones de pesos que perdimos en un mes, que lo podíamos haber arreglado el primer día y el jefe se podía haber dado cuenta. No podemos ir mirando por el espejito y decir, ahí pasó una curva, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Así que bueno, más o menos, para no pasarnos del tiempo, esto es lo que yo les quería contar. Podemos ver muchas cosas particulares. Mariano, pido por favor que después veamos ese tema de por qué no está pudiendo actualizar los precios. Hacemos un Zoom con Hernán y que te lo muestre. Y bueno, listo. Así, no sé, André, vos qué Ay, decís. a ver, querían hacer alguna pregunta puntual. Tenemos 5 minutos para preguntas. Tenemos muchos videos, mucho material, 35 años de expertise para atrás para mostrar de casos. Hay un montón de usuarios en todas partes de Latinoamérica, pero si hay alguna pregunta puntual estos últimos 5 minutos, aprovechamos para contar algo al aire, digamos, y después pueden, por supuesto, pedir alguna reunión particular para hacer algún Zoom, porque hay empresas muy grandes, intermedias y chiquitas. La metodología es la misma bajo normativa de PMI, pero por ahí hay algunos casos particulares en empresas muy grandes o en empresas muy chicas, que son las dos puntas, que quieren tener algún Zoom particular y sería buenísimo tenerlo. Mm.